Antes de empezar, les recomiendo haber visto la película original de Tangled, la película piloto Tangled Before Ever After, el corto Tangled Ever After y parte de la serie animada Tangled de series. Sin nada más que decir, comencemos. ¿Y si todo lo que sucede en la serie animada solo ocurre dentro de la cabeza de Rapunzel? Esta teoría dice que en una de las últimas escenas, donde Gothel hiere de muerte a Eugene, donde Eugene corta el cabello de Rapunzel, lo que en realidad pasó es que Eugene muere en ese momento y el acto de salvarlo, así como el final feliz que ocurre, es todo parte de la imaginación de Rapunzel. Tomando en cuenta que en la película, Eugene estaba muy débil por la herida para siquiera ser capaz de agarrar el vidrio roto, mucho menos cortar una gran cantidad de cabello con él. Por otro lado, en la introducción de la serie animada, podemos ver que inicia con el mismo tipo de animación 3D que en la película original. Al avanzar vemos dentro del diario, ahí es donde se desarrolla la serie. Dentro del diario de dibujos, entramos al mundo de fantasía creado por Rapunzel, retratado en las páginas como dibujos a pinceles. Por ello los diseños de la serie animada están creados para que parezcan dibujos creados de la mano de Rapunzel. También, podemos notar que dibuja en el diario, cuando es de noche por lo oscuro que está y las velas que están en la mesa. Las personas de su universo imaginario son personas que vio cuando fue a visitar el reino. También pudo haberse inspirado en personajes de libros que pudo haber leído, porque, como saben, Rapunzel pasa parte de su tiempo encerrada leyendo. Por cierto, estos 3 libros que tiene Rapunzel en la torre en la película son los mismos que están en la mesa de la introducción de la serie animada. Cassandra es la representación de Gothel, o más bien el amor que ella quería obtener de su malvada madre adoptiva y que no puede tener. Por ello Cassandra se parece tanto a Gothel y es retratada como una figura de hermana mayor para Rapunzel, porque es el amor de Gothel que en su infancia creyó que era real. Rapunzel con el cabello largo indestructible es la representación de ella al ser incapaz de cortarse el cabello por ser una rehén de Gothel. Conforme la serie avanza, las situaciones comienzan a volverse fantasiosas, metiendo características mágicas y sobrenaturales. Esto se debe a que Rapunzel ya no puede seguir imaginando más allá de lo poco que sabe de la vida real, por lo que implementa a su vida imaginarios aspectos sacados de libros de fantasía y aventura. Como conclusión, Rapunzel sigue cautiva por Gothel. Eugene murió antes de que ella pudiera salvarlo, y en su tristeza se creó esta vida imaginaria, lo que sucede en la serie, y lo plasma en un diario cada noche, donde ella es feliz con sus verdaderos padres, con nuevos amigos y donde Eugene aún vive. Su necesidad de saber del pasado de Eugene, saber cómo se siente ser princesa y ser agradable para todo el mundo. Por cierto, ellos ya deberían haber muerto ahorcados por sus crímenes. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos así. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.